vive tu fe. Un saludo muy especial para todos los oyentes que a esta hora se conectan con www.alegriaygozo.com. Sean todos bienvenidos a este su programa Apologética Católica. Bueno, también le mandamos un saludo muy grande a todos los hermanos que también se conectan con nosotros a través de la FM, Ecos de la Buena Noticia y el Esplendor de la Verdad. Gracias por su sintonía a este su programa Apologética Católica. Bueno, como siempre, invitándolos para que se unan con nosotros a través de la línea WhatsApp 312-698-4579, nuestra línea habilitada para que ustedes puedan enviar sus preguntas, comentarios, también sus saludos y sus reportes de sintonía a este su programa Apologética Católica. De Jesús en la escuela, en la casa o el trabajo. Pero sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida al Padre Miguel Ángel, que ya se encuentra con nosotros aquí en las instalaciones de esta su emisora Alegría y Gozo. Padre, muy buenos días, que el Señor lo bendiga. Muy buenos días, Henry, a todos los que en este momento entran en sintonía. Sean todos bienvenidos. Católico, vive tu fe, ama tu iglesia y compromete. Como siempre, vamos a iniciar con una oración, sobre todo también porque le vamos a encomendar al Señor esta semana que iniciamos. Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tus dones, gracias y carismas. Concédenos la gracia para que todas nuestras obras sean inspiradas, sostenidas y acompañadas por tu presencia, para que todo nuestro trabajo, nuestro servicio, brote de ti como de su fuente y tienda a ti como a su fin. Te lo pedimos por mediación de Jesucristo tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bien, mi querida familia en el Señor, iniciamos nuestra enseñanza en el día de hoy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como siempre vamos a hacer recordar las máximas, el lema nuestro: católico instruido jamás será confundido. Católico que lee, a ningún protestante le cree. Por eso nosotros estamos muy sintonizados con la Sagrada Escritura, y es sintonizarse con la palabra de Dios. Siempre que leemos la Sagrada Escritura o la Biblia en una celebración, en una reunión, en cualquier congreso, en cualquier retiro, en cualquier convocatoria que nosotros hacemos, siempre al final decimos palabra de Dios. De modo que cuando hemos leído esa palabra, es Dios el que nos ha hablado, es Dios el que nos habla. No es otra persona, sino Dios que nos habla. Bien, hermanos, por eso hoy iniciamos con un nuevo programa. Y es: los verdaderos apóstoles de Cristo se conocen porque Jesucristo mismo habló de ellos. Y los falsos pastores, los falsos profetas, también se conocen porque Jesucristo habló de ellos. Hoy el tema vamos a subrayar: los falsos profetas existen porque Jesucristo habló de ellos. Por eso vamos hoy poco a poco a entrarnos en ese pensamiento de Jesucristo con respecto a aquellos pastores que vienen pero no traen la enseñanza de Cristo, traen otra enseñanza. Y vamos a demostrarlo y vamos a constatar en la Sagrada Escritura si es verdad o no es verdad, que el mismo Jesucristo habló de los falsos pastores, de los falsos profetas, de los falsos apóstoles. ¿Por qué son falsos? Porque el mismo Jesucristo lo va a decir. Vamos a iniciar con Mateo capítulo 7, del versículo 15 en adelante. Notarán ustedes y observarán cómo Jesucristo está hablando de estos
falsos apóstoles y de estos falsos profetas. Vamos a escuchar lo que nos dice el mismo Jesucristo. Nos dice a nosotros, y en aquel tiempo obviamente se los dijo a sus discípulos, a sus apóstoles, a todos aquellos que él había elegido, que él había escogido para que estuvieran con él. Y por eso hoy vamos a escuchar lo que Jesucristo les dijo a los discípulos y en qué tono y en qué circunstancia y con qué énfasis Jesucristo lo dijo. Cuídense de los falsos profetas. Bueno, primero, cuídense. ¿Qué significa cuidarse? Pues significa estar alerta, significa estar pendiente, significa estar con las antenas puestas, significa estar con los oídos y los ojos bien abiertos. Porque si a usted, por ejemplo, le dicen, cuídese de pasar por este sitio, porque por ahí atracan, porque por ahí roban, porque es peligroso, etcétera. Entonces usted se cuida de no pasar. Y si pasa, está usted ya advertido. Cuando Jesucristo dice, cuídense, significa que hay que estar alerta, muy alerta. Dicen, cuídense. Cuídense de los falsos profetas. De los falsos profetas. Eso significa que hay profetas, sí, pero hay muchos que son falsos, que no son verdad. Son profetas, sí, pero falsos. Entonces hay que estar muy alerta, hay que estar muy pendiente porque son profetas, son apóstoles, son pastores, son evangelizadores, pero pueden ser falsos. Entonces, ¿cómo se conoce a un verdadero apóstol y a un verdadero profeta? Cuidándose, estando alerta, estando pendiente, muy centrados y muy seguros de nuestra fe, para que no seamos presa fácil de aquellos que son falsos, que lo pueden seducir a usted, pero son falsos. Continuemos. Se presentan ante ustedes con piel de ovejas. Bueno, se presentan ante la gente con piel de oveja. Siga. Pero por dentro son lobos feroces. Bueno, primero, se presentan con piel de oveja. Ustedes notarán que la mayoría de ellos van bien vestidos, van bien arreglados, van bien presentados y vienen a decirle a usted, vengo a traerle la palabra de Dios, vengo a predicarle la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es salvación para todo aquel que está en la oscuridad, que está en la condenación, que está en el pecado. La Biblia, la palabra de Dios dice que la palabra es lámpara para el que está en las tinieblas, es luz para el que está en las tinieblas, y el que no cree en esa palabra pues sigue en las tinieblas y terminará en el infierno. Conviértete, hermano, sé valiente, cree en la palabra que nosotros le traemos, etcétera, y termina aquella persona como dejándose confundir, dejándose seducir por esa persona, pero con piel de oveja. Es decir, como que son verdaderos, porque traen la palabra de Dios, y la palabra de Dios tiene la verdad. La palabra de Dios es Dios que está hablando por medio de esa palabra. De modo que no es palabra de hombres, es palabra de Dios. Ahí está el engaño. ¿Por qué el engaño? Porque después vienen ellos y se portan como unos lobos. ¿Por qué? Empiezan a hablar cuando ya usted está bien convencido, ya lo tienen bien adiestrado, pues empiezan a hablarle mal de la iglesia, mal de los obispos, mal del papa, pero como ya está seducido, como ya está convencido, pues termina creyéndole a ellos y atacando y persiguiendo a esa fe
a esos pastores, a esa iglesia de la que tú te fiabas y de la que tú estabas seguro, que era la Iglesia Católica. Y después, como lobos rapaces, como lobos feroces, se lo llevan, lo agarran, lo arrastran y empiezan a sembrarle la cizaña, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Mateo capítulo 13, versículo 26. Mientras que la gente dormía, vino el enemigo y sembró cizaña en el campo. De modo que aquí Jesucristo está diciendo, cuídense, cuídense, porque hay muchos que son falsos, dice, ¿cómo siga? Se presentan ante ustedes con piel de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Son lobos feroces, porque empiezan a hablar mal y pestes de la iglesia y le dicen a usted que los católicos son idólatras, que la Virgen tuvo más hijos, que la cruz es maldita, y terminan creyendo. Ayer justamente hablaba con una persona que obviamente había sido católica, se casó por lo católico, era una persona muy aferrada a la fe. Vinieron esos falsos pastores, esos falsos profetas, y como lobos vestidos de ovejas, porque él pensó que eran ovejitas, ¿no? Porque llegan a usted y le dice, varón, buenos días, ¿cómo está? Mire, vengo a predicarle la palabra de Dios, y la palabra de Dios es salvación. Entonces la gente les cree. Y terminó allá. Y hoy día habla pestes de lo que él en otras ocasiones defendió como su verdadera fe. Y fíjense cómo son mentirosos y cómo son lobos, pero que en su momento están vestidos de ovejas. Siga. Ustedes los reconocerán por sus frutos. Bueno, ustedes los reconocerán por sus frutos. Vamos a ver cuáles son los frutos, porque algunos pueden decir, inclusive también allá en la parroquia, cuando he estado evangelizando, me he encontrado con estas personas, dicen, mira, pero es que los católicos son borrachos, los católicos son drogadictos, los católicos después de la Eucaristía, de la misa, se van por allá a las tiendas, a las juergas, a las fiestas, a los sitios de prostitución, etcétera. En cambio nosotros no. Nosotros somos santos, porque no tomamos ni bebemos, no somos idólatras, no adoramos imágenes, nosotros no estamos pues detrás de esas personas que van dejándose llevar por el alcohol, por la droga, no bailamos, música a alto volumen, no, etcétera. O sea, son santos. Y no se les olvide que cuando estas personas dicen que han salido de esa vida, empiezan a perseguir. Vamos a ver cuáles son los frutos. Entonces los frutos de los que está hablando Jesucristo no es de esos frutos que antes era borracho y ahora no lo es, que antes era ladrón y ahora no lo es, que antes tomaba mucho, que antes era drogadicto y ahora no lo es. No, de esos frutos. Vamos a ver de cuáles son los frutos de los que habla Jesucristo en este Evangelio. Por sus frutos los conoceréis. Siga. ¿Cosecharían ustedes uvas de los espinos o higos de los cardos? Lo mismo pasa con un árbol sano. Da frutos buenos, mientras que el árbol malo produce frutos malos. Bueno, vamos a ver. Ustedes escucharon la parábola de Jesucristo. Ya la hemos escuchado, ya la hemos leído muchas veces. Jesucristo dice, se pueden cosechar uvas de los espinos, se puede cosechar mangos de un limón.
No. ¿Un árbol bueno puede dar frutos malos? No. ¿Un árbol malo puede dar frutos buenos? ¿A qué frutos se está refiriendo? Una persona que ataca, que persigue a la Iglesia católica, al Papa, a los obispos, los sacerdotes, etcétera, ¿podrá traer un fruto bueno? Como en algunas ocasiones les he explicado sobre la palabra de Dios. Llega una persona que es de otra confesión religiosa y con la Biblia le dice que la cruz es maldita. Otra persona, Carlos, por decir algo, Carlos viene predicando la palabra de Dios, conquista a 100 personas y a esas 100 personas que conquista les dice que la cruz es salvadora. Mientras que Gloria, que es una pentecostal, por decir algo, viene, le predica la palabra de Dios y le dice que la cruz es maldita. La pregunta es, ¿por qué se contradicen? Si la Biblia es fruto de la verdad, tiene la verdad, ¿por qué se contradicen? ¿Por qué dicen cosas contrarias? Y en una ocasión, hablando con un pastor, yo le preguntaba, ¿será que los dos tienen la verdad? No puede ser. No sería de una mente sensata decir que los dos tienen la verdad. No, porque los dos están diciendo cosas contrarias, cosas contradictorias. Y si Juan tiene la verdad, pues todo el otro, que es Gloria, que ha venido con la Biblia a decir que la cruz es maldita, pues ella está equivocada. Y no solamente ella, sino las 100 personas que conquistó. Y si Gloria tiene la verdad, Juan es el que está equivocado, y no solamente Juan, sino los 100 que conquistó están engañados. ¿Y con qué los engañó? Con la Biblia. Entonces la Biblia no es garantía de la verdad. Por eso se necesita la Iglesia para saber que ese apóstol sí es verdadero. Se necesita de la Iglesia para que instruya. Porque dice San Pablo en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 15, dice que para que sepan cómo hay que portarse en la iglesia, en la casa de Dios, que es la iglesia, columna y fundamento de la verdad, de modo que la columna y fundamento de la verdad la tiene la iglesia. ¿Y por qué sucede que los dos se contradicen? Porque con la Biblia se puede manipular. ¿Y podrá ser un fruto bueno? ¿La Biblia es un fruto bueno? Sí, la Biblia es un fruto bueno. Pero con ese fruto pueden engañar. Entonces no puede haber una persona que engañe y que el fruto sea bueno. Esas personas que engañan, esas personas no pueden tener fruto bueno. Dice Jesucristo, un árbol bueno no puede dar frutos malos. La Iglesia siempre ha enseñado, desde hace 2000 años, siempre ha enseñado lo mismo. Ellos no. Ellos no están enseñando lo mismo. No se atienen a las palabras de Jesucristo. No se atienen. Por eso engañan. Y por eso están diciendo mentiras. Y por eso ese fruto no puede ser bueno. No puede ser bueno porque están manipulando la Sagrada Escritura. Están tergiversando la Sagrada Escritura. Y eso produce un fruto malo. Eso no es bueno. Como dice segunda de Pedro capítulo 3 versículo 16, tergiversan la palabra para llevar a todos al engaño. Es decir, malinterpretan la palabra, no para su propia salvación, sino para su propia condenación. Lo dice Pedro, que ya lo hemos leído en otras ocasiones. De modo que hoy el Señor nos está advirtiendo, cuídense, porque hay pastores que son falsos, hay profetas que son falsos.
Vamos a continuar, continuemos. Lo mismo pasa con un árbol sano, da frutos buenos, mientras que el árbol malo produce frutos malos. Un árbol bueno no puede dar frutos malos, como tampoco un árbol malo no puede producir frutos buenos. No se está hablando aquí de los frutos de que antes era borracho y ahora no. No, está hablando de los frutos que si una persona dice mentiras, está engañado, está engañando. Yo ayer a esta persona le decía eso. El problema, ¿cuál es? Que muchas personas se han dejado engañar y están engañando, siguen engañando. Una persona que se ha dejado conquistar por una mentira, no puede después decir la verdad, porque se dejó conquistar de una persona que estaba diciendo mentiras. Y después sigue predicando la mentira como si fuera verdad. Que los católicos son idólatras, eso es una mentira. Que María tuvo más hijos, es una mentira. Y ellos sí, se dejaron convencer de eso y siguen predicando la mentira. Entonces, árbol malo produce frutos malos. Por eso, nosotros estamos dedicados y instándolos a ustedes, es decir, invitándolos a ustedes a que se afiancen en la palabra de Dios, que es un fruto, pero asesorados, apoyados, fundamentados en la Iglesia, que siempre se ha mantenido en su predicación, que siempre ha dicho lo mismo desde el primer momento, Por eso, Jesucristo les dice, cuídense, porque así como hay personas que son verdaderas, como hay apóstoles que son verdaderos, hay profetas que son falsos. Sigamos. Todo árbol que no da buenos frutos se corta y se echa al fuego. Por lo tanto, ustedes los reconocerán por sus obras. Ustedes los reconocerán por sus frutos. Los van a reconocer por sus frutos. Ustedes no saben que antes los pastores vivían en un estrato 1 o 2 y después terminan viviendo en un estrato 7, 8 o 20. Por sus frutos los conocerán. Y ustedes no se dan cuenta que muchos pastores, cómo agreden a la iglesia, cómo hablan en contra del Papa, en contra de los sacerdotes, en contra de los obispos. En una ocasión les decía a una persona, le decía, muéstreme usted un video, al menos con uno tengo, no necesito más, un video donde aparezca un papa denigrando o blasfemando o criticando a una secta protestante. No hay, no existe. O un obispo, muéstreme un video o un testimonio o un escrito donde un obispo o un papa esté denigrando, hablando, criticando, censurando a los evangélicos o a un protestante o a un testigo de Jehová o a una confesión religiosa distinta a la católica. Nunca. Al contrario, ellos son los que, el Papa, son los que han tratado de establecer la comunión, de establecer la comunión entre los distintos credos. De ellos no sale eso. Por sus frutos los conoceréis. Ustedes no se dan cuenta también que hay muchos que viven predicando siempre en contra de la iglesia, ganando adeptos, pero en contra o en detrimento de la fe católica. Por sus frutos los conoceréis. Sigamos. Versículo por allá 21, creo. No bastará con decirme, Señor, Señor,
para entrar en el reino de los cielos? Bueno, mucha gente ha ido por allá a los cultos y alaban al Señor y predican maravillas del Señor, de las obras del Señor, de las maravillas que Él hace en nuestra vida continuamente, y hablan, y dice Jesucristo, no basta, todos esos que tienen unos frutos diferentes, unos frutos distintos, hablan de mí, alaban, sí, muy bien, pero no todos los que digan Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, no todos. ¿Por qué? Vamos a identificar cómo lo dice Jesucristo. Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Bueno, no entra en el cielo aquel que diga Señor, 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 solamente. No entra. ¿Por qué? Porque en nombre del Señor, en nombre de esa predicación, en nombre de ese culto, en nombre de esa sagrada escritura, en nombre de esa palabra, está mintiendo. Está ganando adeptos, pero solamente con interés, como decía o como dice Pablo en Tito capítulo 1 versículo 11, predican, destruyen familias porque predican en forma interesada, de forma interesada. Ustedes notarán que por sus frutos los van a conocer. Y ellos predican en todas partes, en la televisión, en la radio, en los cultos, por la calle, en las casas, etcétera, van predicando. Sí. Pero ya vamos a escuchar lo que nos dice el mismo Jesucristo, que cómo les va a decir cuando lleguen a la vida eterna. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y vamos a ver qué dice Jesucristo. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre, y en tu nombre hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros. Entonces yo les diré claramente, nunca les conocí, aléjense de mí ustedes que hacen el mal. Bueno, vamos a detallarlo poco a poco este versículo, pero ya llegó el momento de la pausa. Ahora, después de la pausa, continuamos con este versículo. Capítulo 7 del Evangelio de San Mateo, versículo 22, del 22 en adelante, para que noten ustedes lo que Jesucristo está diciendo y cómo predica a aquellos que son falsos pastores, falsos profetas. Ya regresamos. Jesús te necesita. Antes de que la espera desgaste años en mí, estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten donde todo sea triste, simplemente no saber de ti. Te doy mi corazón
hermoso que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de vos. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde todo sea triste simplemente por no saber de ti. Y así en marcha iré cantando, por pueblos predicando tu grandeza, Señor. Entre mis brazos sin cansancio, tu historia entre mis labios, la fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde todo sea triste simplemente por no saber de ti, por no saber de ti, por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde todo sea triste simplemente por no saber de ti. Alegría y Gozo Radio, emisora virtual. Sintonícenos en www.alegriaygozo.com o a través de nuestra app Radio Alegría y Gozo, transmitiendo desde Valledupar, Colombia, para el mundo. Vive tu fe, ama a Jesús y comprométete. Católico, vive tu fe, ama a tu iglesia y comprométete. Jesús necesita de ti para evangelizar. Quiere que le prestes tu boca, tus manos tu andar. Bien, hermanos, sean nuevamente bienvenidos a este espacio maravilloso en el cual nos deleitamos con la Sagrada Escritura. Estamos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo creo que 22. Vamos a volver a leer el 21 en adelante para sintonizarnos y vamos a continuar. No bastará con decirme Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Más bien, entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre, y en tu nombre hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros. Entonces yo les diré claramente, nunca les conocí, aléjense de mí ustedes que hacen el mal. Bueno, fíjense lo que dice Jesucristo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, no salimos por la calle predicando el Evangelio con una Biblia debajo del brazo, no
predicamos el Evangelio por las calles, bajo el agua, bajo el sol, no hemos predicado en la televisión, en la radio, en todas partes hemos predicado. En nuestra iglesia, ya en los cultos, también hemos levantado paralíticos, hemos sanado de muchas enfermedades, etcétera. Y él les dirá, no os conozco. ¿Por qué? Porque salieron por la calle, sí, predicando el Evangelio, pero también predicando cosas que no son. Y persiguiendo a la misma iglesia. Predicaron y sanaron muchos enfermos, sí, sanaron muchos enfermos, pero hablando pestes, hablando en contra de la iglesia que yo fundé, de la iglesia que yo instituí en el mundo para la salvación. Ustedes levantaron muchos paralíticos, sanaron leprosos, sanaron muchos enfermos, sí, pero diciendo mentiras, en aras de la mentira. Y también en aras supuestamente de la verdad, pero diciendo mentiras. ¿Por qué? Ya no lo voy a repetir, ya lo hemos dicho muchas veces. En fin. Se predicó, sí, predicaron, pero no hicieron lo que yo había mandado. Y fíjense lo que dice Jesucristo, y que ya lo hemos leído varias veces, Mateo capítulo 28, versículo 19. Id y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todo lo que yo les he mandado. Predicar en contra de la iglesia, eso no lo ha mandado Cristo. Predicar en contra del Papa, eso no lo ha mandado Cristo. Predicar en contra de la cruz, eso sería absurdo. Si el mismo Jesucristo dice, por ejemplo, en Juan 8:31, en Marcos 8:34, dice que llamó a la gente, y no solamente a la gente y a sus discípulos, y les dijo, el que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. ¿Y cómo hay gente que habla en contra de la cruz? No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Hay muchos que dicen Señor, Señor, y alaban al Señor, y están sintonizados con esa oración, pero están hablando en contra de la cruz que yo elegí para salvar el mundo. Venid a mí, todos los que estáis rendidos y agobiados, que yo os aliviaré. Pero aliviaré ¿por medio de qué? Por medio de la donación, de la entrega en la cruz. Como eso lo dice Jesucristo en Mateo capítulo 11, versículo 28. Y en este vuelvo de nuevo al Marcos 8:34. El que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. ¿Por qué entonces hablan mal de la cruz? Y le dijo a Pedro, tú eres piedra. Mateo capítulo 16, versículo 18. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Esta iglesia, ellos no pueden decir que es la de ellos. Porque si vamos retrocediendo, no pueden llegar a Pedro, no. Entonces, si hablan mal de esa iglesia que yo fundé, que Jesucristo fundó, si hablan mal, no pueden entrar en el reino de Dios. Están en aras supuestamente de la verdad, enseñan en contra de la verdad. No están enseñando todo lo que Jesucristo les mandó. Eso no fue lo que Jesucristo mandó. Hablar mal de la iglesia. De Pedro, que él mismo lo instituyó, Juan 20:15. Simón, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Simón, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Jesucristo instituyó a Pedro como garante, como líder
de la iglesia, ¿por qué hablan mal de él? No pueden entrar en el reino de Dios, porque hablaron mal de esa iglesia que yo fundé. Vienen enseñando mentiras. Ahí es donde Jesucristo dice, son lobos vestidos de ovejas, porque al principio los saludan a usted muy bien elegantes, muy bien presentados, y le dicen que vienen hablando de la Biblia, de la salvación, que a ustedes les estamos hablando de la Biblia, que es luz para los hombres. Y sí, creen. Y después empiezan a hablar mal. Por sus frutos se conocen los verdaderos profetas. Y fíjense que Jesucristo mismo habló de ellos. Vamos a volver a repetir ese versículo 22, donde nos dice, apartados de mí. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre y en tu nombre hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros. En los cultos, y fuera los demonios, fuera los espíritus malignos, fuera todas aquellas fuerzas rebeldes que vienen en contra y que están destruyendo la humanidad, fuera esos demonios. Claro, y sacan demonios, sí, es cierto. Pero detrás están interesados en el diezmo, están interesados en otra cosa. Y por otro lado, diciendo mentiras. Siga. Entonces yo les diré claramente, nunca les conocí. Aléjense de mí ustedes que hacen el mal. Que hacen el mal. ¿Por qué hicieron el mal? Porque hablaron de mi madre, hablaron de la Virgen María, hablaron en contra de la iglesia que yo fundé, hablaron en contra de mi madre, hablaron pestes de mi madre. Entonces podrá ser que Jesucristo, todo mundo sabe y acepta que Jesucristo es hijo de María. Y si Jesucristo es Dios, porque también todos unánimemente aceptamos que Jesucristo es Dios, entonces María, ¿qué es? Si es madre de Jesucristo y Jesucristo es Dios, pues es madre de Dios. ¿Y por qué se habla mal de la madre de Dios? ¿Por qué? Es decir, ¿dónde aparece en la Biblia que María solamente es como un vaso desechable, que solamente prestó el seno para que Jesucristo se engendrara en él y no más, y hay que desecharlo? Eso, ¿de dónde sacaron esa predicación? ¿De dónde sacaron ese contenido? Pero hay mucha gente que predica eso, y hay mucha gente que le siembran la cizaña en contra de la Virgen María, en contra de la cruz, etcétera, lo que ya hemos dicho, y lo que ustedes escuchan, les escuchan a ellos. Entonces, no puede ser que un árbol que produce frutos malos, ese árbol sea bueno. No. No puede ser. Que produzca un árbol malo puede producir fruto bueno. No puede ser. Por eso Jesucristo les dice a todos, cuídense, cuídense, cuidado, prepárense, estén muy atentos, porque hay gente que engaña, hay gente que viene con piel de oveja, pero son lobos, porque después los agarran. Yo he tenido muchos testimonios de personas, sí, padre, tenía usted razón. Justamente allá hay una persona que fue testigo de Jehová, y ella decía, sí, padre, usted tiene razón. Eso a uno lo engañan y realmente le hacen un lavado de cerebro, y no solamente del cerebro sino del corazón, y lo lavan a uno por dentro y por fuera, que uno termina realmente diciendo que los católicos son idólatras. Y eso es una predicación que le van a uno sembrando por todos los poros.
la misma gente reconoce que eso es mentira. Porque hay muchos conversos, hay mucha gente que ha entrado a la Iglesia Católica y que se ha convertido y realmente reconocen que allá los engañaron. Por eso San Pablo, que fue fiel a la palabra de Dios, que fue fiel a la palabra de Jesucristo, que fue fiel a esa manifestación de Jesucristo en su vida, por eso ahora vamos a leer lo que dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, del versículo 1 en adelante. Vamos a escuchar lo que dice San Pablo para que noten ustedes que es ese mismo pensamiento de Jesucristo. San Pablo que se le reveló Jesucristo que se le reveló a San Pablo bebió todo ese espíritu y pudo también predicar que hay mucha gente que se viste de oveja, pero que son lobos, que se han dejado engañar y están engañando. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 1. Ojalá me aguantaran algunas tonterías. Oiga, vea lo que dice San Pablo. No, ojalá me aguantaran algunas tonterías, imagínese. Él mismo está diciendo que eso es como algo irrelevante. Pero escuchemos lo que dice. A ver si realmente es algo irrelevante, es una tontería, o es algo profundo, significativo y básico en nuestra fe. Claro que las aguantan. Claro que lo aguanta. ¿Quién no le va a aguantar a un santo lo que diga? ¿Quién no le va a aguantar unas palabras que vienen de una persona que está invadida, poseída, penetrada del Espíritu Santo, empapada del Espíritu Santo? Estoy celoso de ustedes y son celos de Dios. Estoy celoso de ustedes y son celos de Dios. Eso mismo que sentía Jesucristo por los discípulos, por sus apóstoles que él había elegido para que estuvieran con él, eso es lo que yo estoy haciendo así. Aquí, estoy celoso de ustedes, estoy celoso de todos aquellos que me están escuchando. Perdónenme y discúlpenme los errores y los titubeos, porque, en fin, yo no hice curso de locutor, pero el Señor me está ayudando. Yo siento que debo hacer esto porque el Espíritu Santo me impulsa, como dice San Pablo. Repita ahí ese versículo. Ojalá me aguantaran algunas tonterías. Claro que las aguantan. Estoy celoso de ustedes y son celos de Dios. Son celos de Dios. Yo estoy plenamente seguro de eso, que esto son celos de Dios. No es un orgullo mío, no. No, son celos de Dios. Dios, yo siento que el Espíritu Santo me está impulsando y me está animando a que diga la verdad. Llegó el momento de decir la verdad. Llegó el momento de defender la verdad. Y entre todos vamos a defender la verdad. Si estamos en la verdad, ¿por qué vamos a renunciar a ella? ¿Por qué tenemos que renunciar a ella? Simplemente por unas personas que vienen vestidas de oveja, pero que por dentro son otra cosa. No podemos renunciar. Y a mí lo que sinceramente me indigna muchas veces es cómo una persona que está en la verdad se va a creer otra cosa. Por eso dice San Pablo, y me identifico con ese pensamiento de San Pablo, me identifico con él, porque él dice, siento celos, y son celos de Dios. Claro, Dios está celoso, lo acaba de decir Jesucristo. Cuídense de los falsos profetas, porque si usted ya creyó, si usted ya tiene la fe verdadera, cuídenla, no la deje perder. Eso es un tesoro, el tesoro de la iglesia, el tesoro de la fe. Hay que cuidarlo. No podemos nosotros resquebrajar y permitir que otra persona nos resquebraje y nos lesione de alguna manera nuestra fe, nuestra creencia. Hay mucha gente que en este momento
me dicen, no padre, pero eso es lo mismo, allá también predican la palabra de Dios, allá también alaban a Dios, uy, eso allá es chévere porque eso se bendice, se levantan las manos, se cierran los ojos y a todo mundo le tiemblan las manos y todo el mundo emocionado, eso es una maravilla, a mí me gusta, que no sé, eso es lobos vestidos de ovejas. Porque tarde o temprano terminan allá, más que en la Iglesia Católica. Terminan creyendo una mentira. Lobos. Y por eso dice San Pablo, y me identifico con esa palabra. Siento celos. Porque ahora lo va a decir San Pablo ahí enseguida. Siga. Y son celos de Dios, pues los he ofrecido a Cristo como una joven virgen a la que yo he desposado con el único esposo. Bueno, siento celos de Dios por todos ustedes porque los he ofrecido como una joven virgen para protegerlos. Es como una joya. De alguna manera San Pablo está diciendo que es como una joya. Cuando usted compra una joya muy valiosa, muy importante, muy bonita, usted quisiera que nadie se la tocara, que nadie se la rayara, es decir, protegerla del polvo, etcétera. Eso es lo que nosotros debemos hacer con nuestra fe, con nuestra iglesia, con nuestras creencias. No dejarnos quitar esa fe. No dejarnos vulnerar por una persona que viene a decirnos otra cosa. Siento celos de Dios. Siga. Y mi temor es que la serpiente que sedujo a Eva... Bueno, vamos a ponerle bien atención a esto. Abran los ojos, abran los oídos, afinen ese oído, afinen, porque nos vamos a comer este caramelo, este postre sabroso, delicioso, que dice San Pablo. Oiga bien, repita ahí ese versículo 3. Y mi temor. Y mi temor, oiga, ese es el temor que yo tengo también. Y mi temor, no solamente de San Pablo, sino el temor de la Iglesia, sino el temor del Papa, sino el temor de los obispos, sino el temor de Miguel Ángel, es que así, ¿cómo es que dice? Y mi temor es que la serpiente que sedujo a Eva con astucia... es que la serpiente que sedujo a Eva, o sea, la tentación, la seducción, ¿qué fue lo que sedujo a Eva? No fue solamente por la serpiente, sino que la serpiente le presentó un fruto, y ese fruto era tan apetitoso que se le fueron los ojos a Eva por ese fruto. Y mucha gente dice, no, eso allá es mejor, eso allá alaban a Dios muy chévere, muy bonito, eso allá ese pastor predica la maravilla, eso se sabe esa Biblia de memoria y realmente descresta a la gente. Y miren lo que dice San Pablo, otra vez el versículo 3. Y mi temor es que la serpiente que sedujo a Eva con astucia... Con astucia significa, como dice Jesucristo, un lobo vestido de oveja. Esa es la astucia. La Iglesia nunca ha predicado con astucia. La Iglesia no necesita la astucia para predicar. No, la Iglesia simplemente necesita la fuerza del Espíritu Santo para predicar la verdad, porque allí está la verdad, como dice San Pablo en la primera carta a Timoteo, que ya lo dijimos. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 15, dice, para que sepan cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la Iglesia Santa de Dios, columna y fundamento de la verdad. Pues eso es lo que hace la Iglesia. Entonces no predica con astucia, predica con la verdad. Hay gente que viene con argucias, con argumentos para seducir, para arrastrar a la gente. Así como lo hizo la serpiente a Eva. Siga.
Y mi temor es que la serpiente que sedujo a Eva con astucia podría también pervertirles la mente a ustedes. Ah, ve ahí dice San Pablo, que podría también pervertirles la mente a ustedes. Sí, señor. Y a mucha gente le han pervertido su mente. Sí, se la han pervertido. Porque antes creían en la verdad y tan se dejaron convencer de esa astucia, de esa argucia, de esos argumentos tan falaces, que terminaron creyendo en una mentira. Así, esos son los falsos profetas de los que acaba de decir Jesucristo. Falsos profetas. ¿Por qué? Porque con argucias, con argumentos, con detrimento de la Iglesia Católica, predican. Así como la serpiente sedujo a Eva. Y son personas que representan de alguna manera a esa serpiente. Bien, hermanos, perdónenme, llegamos al final de nuestro espacio. Qué bueno y qué rico poder continuar, pero el tiempo se nos agotó. Queda para la próxima, para el próximo programa, de pronto continuar con este capítulo, porque es un capítulo precioso, un capítulo bonito, que lo vamos a continuar. Vamos a terminar por hoy y vamos a encomendarle nuestra semana al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y a la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, para que ella también nos acompañe. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Y recordemos nuestro lema: católico instruido jamás será confundido. Católico que lee, a ningún protestante le cree. Feliz día y feliz semana para todos.